Rossi, para aclarar lo del informe. Usted en el informe decía, esto es claramente violencia de género. ¿Por qué? Sin duda que es violencia de género y misoginia, porque no se lo hizo a un diputado, se lo hizo a una diputada. No se dirigió ni al diputado Solana, ni al diputado Kichilov, ni a mí. Podría haberse dirigido al diputado Claro, Tailade, lo que pasa es que la diputada Cerruti es la que había hablado en Intratable. No, le repregunto, la diputada Cerruti era la que había hablado de sus hijas en Intratables. Ni usted había sido, ni Solanas, ni Solá. Pero vuelvo a decirle, a mi criterio, independientemente de lo que haya dicho la diputada Cerruti, en su momento, el lugar que tenía el ministro era el lugar del funcionario que venía a responder las preguntas de los diputados. El papelito fue una actitud absolutamente impropia, insólito, si usted quiere. No existe en la historia institucional argentina que un ministro venga a ser interpelado y que le mande un papelito a una diputada que ni siquiera estaba anotada para hacer uso de la palabra. Cerruti no estaba anotada para hacer uso de la palabra. Ayer dijeron Entonces, que fue una sin ninguna duda que me parece que esa situación era una situación que no correspondía y que muestra... En eso estamos de acuerdo, pero la violencia de género es un tema tan serio, tan delicado, que no hay que banalizarlo, ¿no? No, bueno, pero el que lo banaliza es el ministro. Lo banaliza desde varios puntos de vista. Se dedica a mandarle un papelito a Cerruti mientras estaba preguntándole el senador Solanas, al cual obviamente no estaba escuchando porque se dedicó a esa situación. Sí. Banaliza al ministro cuando termina presionando al presidente de la comisión para irse. El presidente de la comisión dice, el ministro tiene otros compromisos, por eso levanto la sesión. Banaliza al ministro cuando no respondió. No respondió cuando yo le pregunté por qué en noviembre decía que él no era dueño de Noctua, sino que era un gerenciador, un gerente, y ahora dice que en realidad figura en la SEC como prestanombre, como un testaferro. ¿Por qué antes decía una cosa y ahora decía otra cosa? ¿Por qué no respondió cuando dijo que era un prestanombre, que era un agente fiduciario? ¿De qué fiduciante? Y en realidad es un testaferro de sí mismo, eso es lo que no puede responder el ministro. Pero Cerruti no nos permite hablar de esto, y vio que estamos hablando todo del papelito. Esto fue lo que sucedió y que realmente a nosotros nos dejó profundamente insatisfechos. El ministro se quería ir, ya antes le había dicho al presidente, y con el micrófono abierto uno escucha, ya no doy más, estoy contestando siempre lo mismo. Ahora, ya usted se quería hoy a 24 horas, ¿no cree que le hicieron un favor a Caputo? El presidente de la comisión nunca dijo... ¿Qué favor? Y que hoy estemos hablando del papelito, en lugar de estar hablando del endeudamiento insostenible, del fondo fiduciario. La verdad que lo que creo que de lo que estamos hablando hoy es de la interpelación a Caputo ayer. Entonces, por el contrario, creo que en todo caso el incidente ayuda a que sigamos hablando de este tema. Si no, probablemente el ministro se hubiese ido y hubiese dicho a los periodistas lo mismo que nos dijo a nosotros, contestando vaguedades, inexactitudes, sin contestar las preguntas más incisivas. No contestó si había rectificado o no su declaración jurada cuando se lo pidió la Oficina Anticorrupción. No me contestó a mí porque en noviembre decía una cosa y en diciembre decía otra. Reconoció que emitió 200.000 millones de dólares de deuda, que fue lo que le planteó el diputado Kichilov. Y claramente debe ser en la historia argentina el ministro que mayor cantidad de deuda haya emitido. Chiche, un segundo, Entonces a mí no me parece que nosotros le hayamos... Y además quiero decirlo claramente, el hecho es que se fue porque quiso, no acordando con el Congreso, dándole la espalda al Congreso, se fue escapándose por una puerta lateral del Congreso. Justamente, el diputado Rossi le quería preguntar eso. ¿Por qué, digamos, se fue y nos quedan para el otro día? ¿Por qué no pasan un cuarto intermedio? Digo, no entiendo. Él tiene la... Se terminó, claro. Él tiene la posibilidad de decir, me voy porque estoy muerto, y se va. Digo, no entiendo. ¿Qué tipo de responsabilidad institucional hay? ¿Cómo no le dice, bueno, venga mañana? No, bueno, ahí el error fue del presidente. Ahí del error fue del presidente de la comisión. Porque el presidente de la comisión tenía todas las facultades para ordenar la situación.
Le podría haber dicho, ministro, conteste por qué le mandó este papelito a la diputada Cerruti. Ministro, quédese, faltan 5, 6 u 8, no me acuerdo cuánto eran los oradores que faltaban. Hoy lo explicó Mayans. Que faltaban tiene razón. Hoy le quiero aclarar que Mayans acaba de explicar eso. Él dijo que como presidente de la comisión, si la diputada Cerruti hubiera pedido la palabra y hubiera explicitado su malestar, la sesión hubiera continuado. Pero como él claramente tiene la orden, claro, ante cualquier desorden, desmán, grito y demás, de levantar, levantó, que él tiene esa facultad. Eso es lo que dijo Mayans, que por otra parte no es del PRODE. No, bueno, él no tiene ninguna facultad porque él es presidente de una comisión que integran diputados y senadores, no es el capataz. Él no tiene ninguna facultad para... Además, hubo en otros momentos, cuando yo hablé y le dije al diputado Caputo, que era testaferro, desde los diputados y senadores de Cambiemos me insultaron, me chiflaron, me dijeron una cantidad de cosas y la sesión continuó. Entonces, la verdad que no actuó bien el presidente en ese momento, como en otros momentos pudo cuerpearla la situación y llevarla adelante. Porque la verdad que claramente el ministro le dice, mira, levantala porque yo me voy igual. Entonces, esto fue lo que dice. Entonces, por eso nosotros se escucha estamos perfecto. pidiendo... No es que se ocultó en decírselo, se lo dijo en voz alta. Ahora, diputado Rossi, se lo dijo y juntaba sus cosas y se estaba levantando, digamos. ¿no? Por eso nosotros estamos pidiéndole al presidente, a través de una nota, que lo convoque nuevamente al ministro Caputo para terminar con esta interpelación, Agustín, para completarla con esta interpelación. Usted que es un hombre de la democracia, fue ministro, tiene una larga trayectoria, me gustaría que nos explique por qué se refirió al gobierno de Cambiemos como un accidente en la historia, porque realmente sonó muy feo. ¿Lo puede explicar? Sí, lo puedo explicar tranquilamente. El gobierno de Cambiemos es el único gobierno en el mundo que justifica las cuentas offshore. Las cuentas offshore, los paraísos fiscales, las cuevas fiscales han sido condenadas desde el presidente Obama hasta el G20 que viene a reunirse ahora en Argentina. Yo he escuchado, acompañándola cuando Cristina era presidenta, la expresidenta, a líderes mundiales como Sarkozy o como Berlusconi, líderes de partidos de derecha, de partidos conservadores, condenar a las cuevas fiscales. Este es el único gobierno que justifica las cuevas fiscales, que justifica los paraísos fiscales, que dicen claramente que no está mal tener cuentas offshore y tener empresas offshore, que tiene funcionarios que tienen plata en el exterior y que dicen que no van a traer la plata en el exterior hasta está que declarada esa plata, hasta que no estén dadas las condiciones. Pero un accidente, lo que yo quiero decir con claridad, lo que yo quiero decir con claridad es lo siguiente: esta discusión de las cuentas offshore, de los paraísos fiscales, de las cuevas fiscales, como dice en la nota que yo leí que leí porque era una declaración del presidente Obama, dice: en realidad esto es una trampa que la utilizan los ricos, los millonarios y las grandes empresas. Entonces, esto es un ejercicio de un sector de la sociedad argentina que excluye al 99% del pueblo argentino, al 98% del pueblo argentino. Los argentinos, cuando hablan de cuentas offshore, de paraísos fiscales, de cuevas fiscales, miran con la ñata contra el vidrio porque no es para ellos. Entonces, lo que yo digo claramente es que la democracia, en general, fue pensada como un gobierno en donde los gobernantes sean lo más parecido al pueblo, y estos son los menos parecidos al pueblo, porque la mayoría de ellos tienen su plata en el exterior, la mayoría de ellos tienen su plata en el exterior, dicen que no la van a traer, la mayoría de ellos han sido dueños o son dueños de cuentas offshore, de empresas offshore, han evadido impuestos y son los que gobiernan. Espera un poquito, entonces, la verdad que por eso digo que son un accidente de la democracia. No se pueden decir todas inexactitudes. Tener plata en el exterior, si está declarada, no es ningún delito, aunque yo no lo convalide como Argentina, y creo que todos deberían tener la plata en nuestro país si fuera confiable, sobre todo los funcionarios de gobierno. Pero no digamos cualquier cosa. No es delito, para nada. No es delito, porque bueno, si no, yo no estoy diciendo, a ver, se lo voy a decir con claridad. El gobierno dice, y lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el jefe de gabinete, ayer lo dijo nuevamente el ministro de Finanzas, tener cuentas offshore no es si está delito. Declarada, entonces no. yo digo claramente, no está tipificada en el Código Penal.
es un acto de corrupción. Es un acto de corrupción porque como mínimo... Ustedes no son los más indicados para hablar de corrupción. Como mínimo lo utilizan para evadir impuestos. Cuando no, para licuar dinero mal habido. Y las cuentas offshore, las cuevas fiscales son el lugar de asiento del dinero sucio del mundo. La cuenta de los funcionarios de nuestro gobierno, del gobierno argentino, se mezclan con la cuenta de los narcotraficantes, de los traficantes de armas. Pero no, eso es una mezcolanza total. La tarea es no mezclarlo, es tratar en los paraísos, en las cuevas fiscales, Mariano, la intención de Rossi es clara. La intención de Rossi es decir que este es un gobierno ilegítimo. Y este gobierno no es ilegítimo porque lo votó la gente. Podrá criticarlo Rossi al gobierno y tiene todo el derecho y casi la obligación porque es opositor. Pero decir que es ilegítimo, eso es falso. La verdad que no sabía que además de periodista era psicólogo para saber cuáles eran mis intenciones. No, yo no creo, no he dicho absolutamente que el gobierno sea ni ilegal, Pablo. No dije en ningún momento que este gobierno sea ilegal ni ilegítimo. Bueno, un accidente de la historia, ¿qué te parece? Situación. Diputado... Este gobierno quiere naturalizar un hecho que lo condena a todo el mundo, que son las guaridas fiscales, las cuentas offshore y los paraísos offshore. Una pregunta de Camila. Este gobierno tiene un ministro de Finanzas que no declaró una empresa offshore. Esa empresa offshore compró parte del bono a 100 años que emitió este mismo ministro. ¿Y usted quiere que yo lo naturaliza? No lo naturalizo. No es natural que todos los funcionarios de este gobierno tengan gran parte de su plata afuera. No es natural que todos estos funcionarios de este gobierno hayan tenido cuentas offshore o paraísos fiscales. No es natural. Lo condeno, lo critico y lo voy a seguir. Lo felicito, diputado. Me hubiera gustado que tampoco naturalice la corrupción del kirchnerismo. La verdad lo felicito. Al final... Llega todo, ¿no? Llega todo. Muy bien, tiene razón. Le agradezco la felicitación. Como diputado de la Nación, que representa a toda la Nación, me hubiera gustado que esa naturalización y esa condena hubiera sido también para los que robaron en la Argentina y tuvieron hechos de corrupción durante el gobierno anterior. Lo felicito si cambió. Bueno, a mí me parece también, le invito a que con esa felicitación usted también se sume a la crítica de este gobierno que tiene un presidente que justifica nosotros lo hacemos desde hace años. Que justifica la guarida. No lo justificamos. Yo dije que lo más relevante de la reunión de ayer en el Congreso... Claramente estamos de acuerdo. Me alegro que usted también esté pensando exactamente como yo. Lo que pasa es que no estamos de acuerdo en lo que pasó en los últimos 12 años. Obviamente que no pensamos lo mismo sobre el gobierno anterior. Pero bueno, para eso está la democracia. Usted piensa de una manera, yo pienso de otra. Coincidimos en considerar que este gobierno tiene funcionarios que tienen cuentas offshore, paraíso fiscal y que eso está mal. No coincidimos con la caracterización sobre los 12 años del kirchnerismo. Usted recién acaba de hacer un discurso tan contundente que si este mismo discurso tan contundente de una voz tan pesada como la suya hubiera sido 5 años atrás, a lo mejor nos evitábamos que nos defalquen en 10.000, 20.000 palos. A lo mejor. Eso es lo que quiere decir Débora, me parece a mí. No, digo, me parece que todo... usted sabe, si usted quiere, defiendo el gobierno donde estuve. Yo estuve 12 años en el gobierno. Estoy orgulloso de haber sido funcionario de ese gobierno. Estoy orgulloso de un gobierno que creó la asignación universal por hijo, que nacionalizó las FJP, que impulsó la movilidad jubilatoria, que nacionalizó... Está claro a lo que se entonces, ¿qué quiere que le diga? Le estoy diciendo por qué estoy orgulloso. No, porque usted hace una defensa muy potente y muy clara de lo que hay que... De la legalidad. De la legalidad y lo que hay que cuidar, que si lo hubiera hecho a lo mejor 5 o 6 años antes, a esa viva voz, con la voz que tiene usted, ustedes siempre hacen lo mismo, viejo. Tampoco iban al Congreso a dar explicaciones, cosa que sí hizo Caputo. Cristóbal López pague lo que debe de la nafta, así la gente tiene. Ustedes siempre hacen lo mismo, digamos, ¿no? Cuando uno critica al gobierno, como no lo pueden defender al gobierno de Macri, lo que hacen es criticar el gobierno anterior. No, pero no diga ustedes porque ella lo critica. Está gobernando Macri. Está gobernando Macri. Nosotros hace 2 años y medio que no estamos más en el gobierno, ya nos han juzgado, nos han calificado, hemos ido a las elecciones del 2015, hemos ido a las elecciones del 2017. Cada vez que uno critica fuertemente al gobierno, ustedes dicen, pero ustedes... Entonces, no, tiene razón. Así. Nos alegramos de que todos ahora tengamos la misma defensa de los valores institucionales y de la legalidad en la Argentina. ¿Estamos de acuerdo, Rossi? Sí, Chiche, te escucho atentamente. Yo siempre tuve la misma defensa de los valores institucionales y de la legalidad en la Argentina. Estoy totalmente convencido de eso. Sí, puedo saltar la grieta que no conduce a nada. Quisiera preguntarle al diputado
si leyó los diarios hoy con los aumentos del combustible, digo, esta especie de cadena de aumentos, y si tiene comentarios sobre eso. Porque si quieren bajar la inflación me parece que se hace difícil. No sé qué opina usted, diputado. 30 mangos el litro para Mariano. De litro, 30 mangos el litro, sí señor. 30 bueno, mangos. Yo creo que, digamos, hay dos precios, los dos precios relativos de la economía argentina que más influyen en la inflación son las tarifas, incluyen eso los combustibles y el tipo de cambio, ¿no? Está claro que mientras sigamos con aumento de tarifas vamos a seguir teniendo inflación alta. Y también está claro que el día que el gobierno deje de comprar dólares en el mercado, el tipo de cambio se va a elevar y también va a tener un impacto sobre los precios. De vender sobre dólares. Las tarifas yo planteé, yo sobre las de vender, perdón, de comprar pesos quise decir, okay. De vender dólares. Yo presenté un proyecto alrededor de la cuestión de las tarifas para congelar tarifas durante todo el año 2018 y que a partir del año 2019 los aumentos tarifarios nunca puedan superar el aumento promedio de los salarios, digamos. Si este año hoy tenemos aumento de salario del 17-18%, que el año que viene los aumentos de tarifa no puedan superar ese porcentaje, cosa que me parece absolutamente bien. ¿Va a ser tratado en el recinto? Verdad, ¿Está bien la propuesta, Rossi? ¿Va a ser tratado en el recinto? Bueno, y esperemos encontrar el consenso y el acuerdo de algunos diputados del bloque del oficialismo. Los diputados de los bloques opositores en general están de acuerdo. Igual YPF durante el kirchnerismo aumentaba, la verdad que sería una buena aumentaba los precios siguiendo la inflación. YPF durante el kirchnerismo aumentaba los precios siguiendo la inflación. Sí. Esto se lo explicó el presidente de YPF a Cristina. Si vos no seguís la inflación, te quedás sin petróleo. Se lo explicó el presidente elegido por el kirchnerismo a Cristina. Diputado, me gustaría preguntarle, esta semana los senadores se quejaron del sueldo que ganaban. Sí. Me gustaría preguntarle qué piensa sobre eso, si es poco, si es mucho, cuánto debería ganar un senador. Usted dice por el tema de los pasajes. De los pasajes, claro. ¿A eso se refiere? Sí, ayer tuvimos una reunión con el presidente de la Cámara, tomó la decisión el presidente de eliminar esa posibilidad de canje de pasajes por dinero y está elaborando una propuesta para ver cómo se resuelve esa situación, pero lo que sí acordamos todos los presidentes de los bloques de que ese mecanismo que era la posibilidad de canjear los pasajes que no se usaban por dinero ha quedado suprimido, va a quedar suprimido en la Cámara de Diputados. No sé qué harán los senadores. En una suma fija. Lo último le queremos preguntar, Rossi, porque sabemos de su posición respecto de lo que conmueve hoy al mundo, que es la posibilidad de que Lula, el expresidente de Brasil, vaya preso, teniendo en cuenta que perdió la votación ayer respecto del habeas corpus que presentó para evitar la prisión. ¿Qué lectura hace? Yo creo, Débora, que es un día triste para la democracia de Latinoamérica, ¿no? La verdad que a mí me parece que lo que vino a hacer ayer la Corte Suprema de Justicia es completar el golpe parlamentario que destituyó a Dilma. Ahora se completa con un golpe judicial que lo va a llevar a Lula preso y seguramente después le va a ser muy dificultoso presentarse como candidato a presidente cuando era el candidato con más intención de voto. Con mayor intención de votos. Entonces vamos a empezar con un escenario de democracias que proscriben a determinados candidatos y eso no me parece bueno para América Latina y esperemos que no se repita y no se replique en otros lugares del continente. Pero la verdad es que es un día triste para la democracia latinoamericana. Gracias, diputado. Es muy amable, como siempre, por prestarse al debate y a la conversación. Y gracias a Fabián Rubino. Gracias, Fabián Rubino. Sin vos, esto nunca hubiera sido posible. Muchísimas gracias. Le quiero decir que ya lo tenía preparado. El papelito ese con el emoticón y dice, me van a pasar directamente. No lo voy a permitir. Muy así bien. Que estoy totalmente preparado. Eso se llama buchón, ¿no? Diputado. No, habla muy bien del movilero que dijo, bueno, me lo voy a defender. Se viene con cosas preparadas para sorprender al público, muy bien. Gracias a ambos. Hay que felicitarlo al movilero por el sentido de humor, digamos, ¿no? ¡Vamos, Rubino! Decí, Mariano, Cierro. Hoy se va a juntar con vos, me parece, a la noche. El chivo hoy Vamos a ver el más grande, Mariano, esta noche. 19:15 nos vemos en la cancha, Agustín, lo espero ahí en el palco de siempre. Bueno, gracias. Por favor. Muy bien.